Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Buen día a todos, los saluda Ernesto Cárdenas, profesor de los cursos laborales de ESAN, y les doy la bienvenida a una nueva edición de LegalCast. Hoy nos acompaña Iván Blume, profesor de Derecho Laboral de ESAN y miembro del área laboral de Rodrigo Elías y Medrano Abogados. Vamos a tratar sobre la regulación laboral de la protección de datos personales. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes el día de hoy y atento a las preguntas que puedas tener para mí el día de hoy. Gracias, Iván, por tu participación. Hoy día nos convoca este tema de suma importancia, el cual ha cobrado mucha relevancia en este contexto actual de crisis sanitaria, de pandemia, el tema de la protección de los datos personales de los trabajadores, sobre todo en esta época de los temas de salud, si los trabajadores, por ejemplo, pertenecen o no al grupo de riesgo para generar una mayor complicación ante el COVID-19, dado que los empleadores tienen que tomar diversas medidas para garantizar la salud y seguridad de su personal y evitar así la propagación de esta enfermedad. Claro está que este tema es mucho más amplio, va más allá de los temas de salud, pues hay diversos datos que el empleador debe tratar y administrar durante todo el vínculo laboral. Cuéntanos, Iván, en tu experiencia y dado tu especialidad en esta materia, ¿cuáles son las principales obligaciones que debemos cumplir con ocasión de las normas de protección de datos personales? Claro, habría que comenzar por mencionar que los empleadores tratan datos personales para gestionar sus recursos humanos, ya sea en los procesos de selección, para el cumplimiento de sus obligaciones laborales como el manejo de la planilla, el control o el seguimiento de las diferentes actividades que pueda tener, ¿no? En este contexto se desenvuelven los derechos y obligaciones en materia de protección de datos, ¿no? El primer derecho que es medular a todo el tema de protección de datos es tener un sustento legítimo para el tratamiento o procesamiento de los datos, ¿no? Que usualmente es el consentimiento. Sin embargo, en las relaciones laborales, como regla general, no se requiere el consentimiento del trabajador para tratar sus datos personales porque se encuentra de por medio o en ejecución o en desarrollo el contrato de trabajo, ¿no? Y obviamente para el cumplimiento de las obligaciones legales que la empresa o el empleador pueda tener, tampoco es necesario contar con el consentimiento del trabajador, ¿no? Esta es la regla fundamental, pero hay otras obligaciones también muy importantes, ¿no? El primero es la necesidad de tener que registrar las bases de datos de recursos humanos y reportar las transferencias internacionales que se hagan al extranjero, ¿no? Entonces, si yo tengo un fichero donde almaceno los datos de los trabajadores, sus antecedentes, su información personal, entonces tengo que registrarla, ¿no? Lo mismo, cualquier tipo de información de salud respecto a los trabajadores, también debo registrarla ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. Y si transfiero la información, por ejemplo, a la matriz o a alguna empresa vinculada en el extranjero, también tengo que reflejarla en este registro de base de datos, ¿no? Este procedimiento es relativamente sencillo, hay que presentar un formulario ante la autoridad y pagar una tasa relativamente baja, ¿no? Adicionalmente están las obligaciones de confidencialidad y seguridad. Obviamente los empleadores tienen la obligación de preservar la confidencialidad y la seguridad de la información de sus trabajadores, conservar su información solo en la medida que sea necesario para cumplir con las finalidades que pueda tener el empleador, como puede ser, por ejemplo, el manejo de los recursos humanos, el manejo de la planilla, y eventualmente defenderse ante algún reclamo de los trabajadores. En este sentido, la conservación de la información está muy ligada a los tiempos de prescripción laboral, ¿no? Y finalmente, los derechos que puedan tener los trabajadores. Hay que conocer que en materia de protección de datos hay una serie de nuevos derechos, que son los derechos ARCO, ¿no? El derecho al trabajador a acceder a su información, a rectificarla en caso sea inexacta o imprecisa, a cancelar los datos que ya no
se requieren para la relación laboral y también para a oponerse y a contar con información sobre cómo se procesa su información y quién la procesa, ¿no? Muy interesante, Iván, ¿no? Porque toda esta regulación general tiene, pues, como tú bien lo mencionas, una arista y un aterrizaje específico en materia laboral. Y aquí, por ejemplo, se me ocurre algo que muchas empresas utilizan para fines promocionales o comerciales, pedirle a los trabajadores que participen en una sesión de fotos para algún material publicitario. En este caso, de lo que tú nos explicas, necesitaría yo un sustento, un consentimiento, porque esto va un poco más allá de la relación laboral. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si no lo tengo? O si vemos esto desde un punto de vista más genérico, ¿qué sanciones podrían presentarse ante el incumplimiento de estas normas? Claro que sí. Sí, concuerdo plenamente contigo, Ernesto. El consentimiento no se requiere o no se necesita en la medida en que el procesamiento o el tratamiento de la información se haga en el contexto de las obligaciones o en el desarrollo de las relaciones laborales, ¿no? Pero cuando exceden este ámbito, ¿no es cierto?, sí es necesario obtener el consentimiento. Entonces, como bien dices, cuando se utiliza la imagen del trabajador con algo que no está directamente relacionado a la relación laboral o cuando se utilice para efectos de marketing, hay que obtener el consentimiento de esta persona, ¿no? Sin duda. Y bueno, sobre los riesgos, habría que decir primero que muchas de las veces los empleadores no tienen plena conciencia sobre el hecho de que son titulares y responsables de bases de datos, ¿no? Y que gestionar de manera inadecuada esas bases de datos puede llevar a sanciones y a contingencias, ¿no? Entonces, estas contingencias podrían ser multas administrativas impuestas por la Autoridad de Protección de Datos Personales por el incumplimiento de las obligaciones en esta materia, que varían en un rango de 2.150 soles a 430.000 soles, ¿no? En casos más graves. También podrían haber demandas por daños y perjuicios, ¿no es cierto? Si es que alguna persona sufre algún daño producto del incumplimiento en esta materia. Y ahí, Iván, disculpa la interrupción, ¿tenemos alguna experiencia, algún caso en el que alguna persona o un trabajador de repente en concreto haya iniciado alguna acción judicial solicitando algún pago por daños debido a la omisión o al incumplimiento de estas reglas? Bueno, acá en Perú no tengo, la verdad, conocimiento sobre un caso concreto donde esto se haya producido, pero hay que decir que este es un derecho garantizado por la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733, y que potencialmente podría materializarse, ¿no? En el extranjero sí hay experiencias donde los trabajadores han demandado a sus empleadores por ejemplo, el incumplimiento de las medidas de seguridad y de confidencialidad sobre su información. Recuerdo puntualmente un caso de Gran Bretaña, que es el caso Morrison Supermarkets, donde un auditor de la empresa filtró información de todos los trabajadores de estos supermercados Morrisons, y los trabajadores que fueron afectados por esta filtración, esta divulgación, demandaron a su empleador porque consideraban que no había tomado medidas adecuadas en materia de seguridad y confidencialidad y que producto de eso se había filtrado la información. Al final del día, la Corte Suprema le dio la razón a la empresa porque en este caso particular había habido mala fe por parte de este auditor que había filtrado de manera indebida la información. Pero si esto no se hubiese producido y este caso no hubiera tenido estas particularidades, probablemente el empleador hubiera sido responsable por los eventuales daños que podría haber generado la divulgación o filtración de esta información. Y esto es muy interesante porque, digamos, tal como pasó en el caso que nos comentas, podría perfectamente suceder aquí, ¿no? Un auditor o alguien que tenga acceso a información sensible, confidencial, podría divulgarla y tendríamos múltiples afectados, ¿no? Además con el riesgo
no solo que tú mencionas, sino también de la reputación del empleador que divulga esta información. Exactamente, sí, y este es un tercer punto que hay que definitivamente considerar, que a veces no es un tema puramente legal, pero que es muy importante para las organizaciones, ¿no? Cómo incumplir con las normativas en materia de protección de datos puede generar afectación a la imagen y al honor o la reputación de las empresas, ¿no? Claro. Porque genera una sensación de desconfianza respecto a cómo esta empresa maneja la información personal de sus trabajadores o eventualmente de sus clientes o proveedores, ¿no? Sí, de acuerdo con eso, Iván. Quería hacerte una pregunta adicional. Un tema muy reciente, justo diría yo previo a la crisis sanitaria que estamos viviendo, fue la regulación del uso de cámaras en los centros de trabajo. Se publicó una directiva que regula la posibilidad de usar la videovigilancia como un mecanismo de fiscalización laboral sin necesidad de la aceptación de los trabajadores, es decir, no se necesita el consentimiento de ellos para poder utilizar este mecanismo de vigilancia, que sin duda trae, por un lado, ventajas, pero también preocupaciones, muchas de ellas válidas, por parte de los trabajadores. En esa línea, Iván, ¿qué consideraciones debemos tener para que esta fiscalización mediante las cámaras sea válida y sea legítima? Sí, efectivamente, te refieres a la directiva 01-2020 JUS que entró en Correcto. vigencia a mediados de marzo de este año. Es una directiva bien interesante porque es la primera vez que la autoridad regula una tecnología en específico, ¿no? Que es en este caso, como bien señalas, la videovigilancia, ¿no? Bueno, lo primero que hay que conocer es que, al igual que lo que ocurre en el entorno laboral, no se requiere el consentimiento de los trabajadores, ¿no? En la medida de que el uso de esta tecnología sea para el control y dirección de las relaciones laborales, para preservar, por ejemplo, los bienes o los recursos del empleador, vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, que son tan importantes el día de hoy en el contexto de la pandemia, ¿no? Por supuesto, claro. Pero esta medida tiene que hacerse habiendo cumplido con informar a los trabajadores de que esto se está produciendo, ¿no? Para eso, la autoridad exige que se incluya un aviso con ciertas características puntuales que informa al trabajador que obviamente está siendo grabado, que existe una base de datos en la que puede revisar las características del procesamiento de la información, ¿no? También existe la obligación de tener un documento complementario a este aviso que dé información adicional sobre cómo se procesan los datos, ¿no? Recordemos que el empleador no tiene la obligación de tener el consentimiento, pero sí tiene la obligación de informar a sus trabajadores de manera plena cómo procesa sus datos personales, ¿no? Muy importante. Así es, ¿no? Y de esta manera también los trabajadores pueden ejercer sus derechos ARCO que hemos mencionado, ¿no? El derecho a acceder a la información, eventualmente el derecho a acceder a las grabaciones, el derecho a tener plena información sobre el procesamiento de sus datos, a corregir inexactitudes. Y naturalmente esta herramienta, digamos, o esta tecnología debe cumplir con el principio de proporcionalidad, ¿no? Que aterrizado a términos prácticos significa que, bueno, el empleador no debe, en principio, captar sonido en las grabaciones, salvo que sea estrictamente necesario. No debe, pues, filmar los vestuarios o los baños, ¿no? La idea es que Claro. la grabación no se exceda, pues no sea desproporcionada. De acuerdo. Y una pregunta complementaria a lo que has mencionado, que está muy claro. Hay que informar, no se necesita el consentimiento, pero sí tener el aviso, tener una política que pueda dar mayores luces sobre cómo se trata la captación de las imágenes y eventualmente el audio. Pero ¿y cuánto tiempo podemos conservar estas imágenes o estos audios? ¿Hay algún plazo regulado en esta directiva? Ernesto, la regla general es que como mínimo se deben conservar 30 días las grabaciones y como máximo 60. Sin embargo, en el ámbito laboral, porque pueden darse situaciones más complejas y de alguna manera así lo reconoce la directiva de manera tácita o implícita, se permite
que en el caso de infracciones laborales o accidentes de trabajo, la información se conserva hasta por 120 días. Tal vez acá habría que explicar un poquito por qué existe un plazo máximo y un plazo mínimo, ¿no? Lo que ocurre es que el plazo mínimo lo que permite es que también el trabajador pueda ejercer sus derechos, ¿no? Claro. Si la información se graba y se elimina de manera muy rápida, el trabajador tampoco puede acceder a su propia información, ¿no? Entonces, el hecho de que está almacenada un tiempo mínimo permite, por un lado, que los trabajadores puedan acceder y cumplir con sus derechos, y un plazo máximo también para que la información no se conserve de manera, digamos, desproporcionada y no ligada a la finalidad, ¿no? Que finalmente el empleador pueda dirigir las labores, fiscalizarlas y cumplir con sus obligaciones, ¿no? De acuerdo, muy interesante esto. Y esto se podría aplicar eventualmente a otras tecnologías, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, algunas empresas utilizan el GPS para hacer el seguimiento de las rutas, por ejemplo, de transportistas, de vendedores. Si bien la directiva no habla puntualmente de esta tecnología, quizá la lógica que está detrás también podríamos entenderla de manera similar. Sí, sí, ¿por qué no? Como mencionaba, la biovigilancia es una de las primeras tecnologías que está siendo regulada de manera específica por la autoridad, pero esto se puede extender a otras tecnologías como el GPS, por ejemplo, ¿no? Sin duda, el uso del GPS, en mi opinión, es válido en la medida que cumpla con una finalidad legítima, que es un poco lo que tú mencionas, y que facilite el desarrollo de las relaciones laborales, pero claro, tiene que cumplir con estos principios que hemos conversado, ¿no? Tiene que ser proporcional, tiene que haber un interés legítimo para procesar la información, el empleador debe registrar sus bases de datos que capture con el GPS, entre otras medidas similares, ¿no? Y no olvidarnos nunca, tanto en la biovigilancia como en el GPS, que se debe preservar la confidencialidad y seguridad de la información. Eso es muy importante, ¿no? Atado a lo que tú mencionabas de las posibles contingencias y riesgos y naturalmente también la seguridad y garantía de los trabajadores de que sus datos no estén siendo conocidos por terceros ajenos a esa información. Un tema sin duda muy actual también en el contexto en el que nos encontramos tiene que ver con los tratamientos de los datos de salud de los colaboradores. En este contexto, Iván, ¿qué facilidades tienen los empleadores para poder tratar y administrar estos datos que sin duda todos sabemos son sensibles, altamente sensibles? Por ejemplo, hay toda una regulación sobre quiénes pertenecen o no al grupo de riesgo, por qué tienen tales o cuales enfermedades. En ese caso, eso, como sabemos, siempre ha sido tratado de manera muy reservada, no es una información que pueda estar acceso a todos. ¿Cómo podríamos manejar este tema que tiene dos aristas muy delicadas, ¿no? Por un lado, la sensibilidad de los datos de los trabajadores respecto a su salud, pero por otro lado, el manejo ágil, rápido, que necesita el empleador para poder tomar medidas, tomar decisiones, enviar o no a tal trabajador a cuarentena, por ejemplo? ¿Qué facilidades tendríamos o qué mecanismos tendríamos sin colisionar con estas reglas de datos personales? Bueno, el tema que planteas es un tema muy complejo, importante y absolutamente actual a nivel mundial, ¿no? Hay una tensión entre eh, la sensibilidad que tienen los datos de salud eh, y por otro lado las normas de protección de datos personales eh, y todo el entorno que obliga a los empleadores a preservar precisamente la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Ha habido mucha incertidumbre, hay que decirlo, sobre este tema, pero finalmente el 5 de mayo la Autoridad de Protección de Datos emitió la opinión consultiva 32 del 2020, JUS, que señala de manera expresa, porque de alguna manera ya lo habíamos intuido, que en el contexto actual los empleadores pueden procesar la información de salud de sus trabajadores sin su consentimiento Claro. para garantizar la seguridad y la salud en el centro de trabajo, ¿no? Claro. Y no solo los empleadores pueden hacerlo, sino que los trabajadores tienen la obligación de cooperar y brindar la información necesaria para que se pueda preservar la seguridad de todos y se pueda prevenir
y identificar posibles contagios de COVID-19, ¿no? Entonces, Lógico. hay por un lado legitimidad para que el empleador, de manera razonable, obviamente, procese la información para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y salud, de preservar y prevenir futuros contagios, pero también hay la obligación de los trabajadores de cooperar, ¿no? Naturalmente eso no desdibuja las demás obligaciones que pueda tener el empleador en este contexto, ¿no? Como por ejemplo, informar a los trabajadores de cómo se está procesando su información, cumplir con las medidas de seguridad y confidencialidad, sobre todo teniendo en cuenta que la información de salud es considerada sensible y tiene una especial protección por parte de las normas de protección de datos en el Perú. Gracias, Iván. Se me ocurre con lo que acabas de comentar un tema muy concreto. Los empleadores sabemos que tienen que preparar y tener un plan de vigilancia contra el COVID-19, y dentro de este plan de vigilancia, según las normas que han sido expedidas, hay que incluir un anexo con la relación del personal que se tiene y además indicar si es que pertenecen o no al grupo de riesgo, ¿no? Lo cual sabemos es un dato altamente sensible porque forma parte de la esfera íntima de los trabajadores. En esta línea, y teniendo en cuenta que es también una obligación legal informar y dar a conocer, comunicar, entregar el plan de COVID-19 a todos los trabajadores, surge la disyuntiva o la duda de si esto incluye o debe incluir este anexo que tiene información altamente sensible de parte del personal en general. De lo que yo he podido ver, hay dos posiciones. La primera diría que sí, se tiene que entregar el plan completo, el plan incluyendo estos anexos, y la justificación de esta respuesta sería que no hay un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en la medida en que estoy cumpliendo la ley. La ley me obliga a entregar el plan, yo estoy entregando el plan, entre paréntesis, incluyendo anexos. Y la segunda posición, que sería quizá un término intermedio, teniendo en cuenta esta tensión que bien has calificado, Iván, entre la protección de los datos sensibles de los trabajadores y la obligación de los empleadores de tomar medidas frente al COVID-19 y en general de garantizar la seguridad y salud del personal, sería más bien entregar sin duda el plan para que los trabajadores puedan conocer las reglas, los lineamientos, los derechos y deberes nuevos inherentes a esta pandemia que estamos viviendo, pero no el anexo específico. Eliminar, omitir esos datos que no son relevantes para la población laboral en general. Entre estas dos posiciones, Iván, ¿tú cuál crees que es la adecuada? Ernesto, yo me adscribo a la segunda posición más moderada, porque en materia de protección de datos rige el principio de minimización de datos, que plantea que se debe procesar la menor cantidad y compartir la menor cantidad de datos con las diferentes personas de la organización, ¿no? En este sentido, no parece ser necesario compartir la información, por ejemplo, del grupo de riesgo con todos los trabajadores para cumplir con la finalidad de entregar este protocolo, ¿correcto? Entonces, en este sentido, y para cumplir con este principio de minimización de datos personales y preservar la confidencialidad de la información, recomendaría no entregar los anexos que contengan información sensible de otros trabajadores con los demás trabajadores. De acuerdo, de acuerdo. Creo que es la posición que garantiza de algún lado justamente la reserva y la confidencialidad de la información, y por el otro permite cumplir la obligación legal que también es importante tener y comunicar a los trabajadores este plan de vigilancia. Gracias, Iván. Ha sido un gusto tenerte aquí y poder compartir opiniones y comentarios. Ha sido muy claro y nos ha dado muchas luces sobre esta materia, la verdad es que novedosa y tan actual.
y también hemos aterrizado los comentarios en casos prácticos, lo cual creo que ha sido muy útil para la audiencia. Gracias a Esan y a ti por la invitación, y aprovecho para resaltar la importancia de este tema de protección de datos personales y la necesidad de crear mayor conciencia sobre las obligaciones y derechos que implica esta relativamente nueva normativa. Perfecto, Iván, muchas gracias nuevamente y les agradezco a todos también por estar atentos a un nuevo episodio de LegalCast. Hasta la próxima. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.